Vamos a calcular la suma de esta serie. Esta serie sabemos que es una aritmético-geométrica. Todas las aritmético-geométricas se escriben como a por n más b, esta sería la parte aritmética, por r elevado a n, donde r sería la parte geométrica. En nuestro caso, a sería igual a 4, b igual a menos 1 y r igual a 1 medio. Bien, sabemos que estas series convergen si la razón, es decir, la r, el término en la parte geométrica, tiene un valor comprendido entre menos 1 y 1, como es el caso. Entonces esta serie ya sabemos que va a converger. Para calcular su suma, calculamos la suma parcial enésima, que ya sabemos que es la suma de los n primeros términos. Vemos que para calcular el término a sub 1 solo tenemos que sustituir la n por 1, término a sub 2 solo tenemos que sustituir la n por 2 y así sucesivamente. Así iríamos añadiendo términos hasta llegar al último, que sería 4 por n menos 1 partido por la elevado. El truco para calcular estas series siempre es el mismo. Tenemos que multiplicar la suma parcial enésima por la razón del término geométrico, de la razón geométrica. Entonces, como r es un medio, la expresión que obtenemos aquí es exactamente la de arriba, exactamente igual en todos los términos, excepto que el denominador aumenta un grado en 2, porque estamos multiplicando por un medio. Bien, entonces aquí el siguiente paso sería restar estos dos términos. De forma que aquí tendremos Sn menos un medio de Sn, no olvidemos que R es igual a un medio, entonces esto nos quedará un medio de S sub n. ¿Y esto aquí va a ser igual? Bien, aquí tenemos que fijarnos en lo siguiente. Este término, que ponemos aquí, ese término es el único término que tiene 2 en el denominador. Y ese siempre va a quedar ahí, así. Bueno, podríamos haber puesto ya 3 medios, pero bueno, más. Para el siguiente término vamos a fijarnos en los términos que llevan 2 al cuadrado en el denominador, que son este de aquí y este de aquí. De forma que cuando yo reste estos dos términos, lo que me va a quedar va a ser, si nos fijamos aquí tenemos 4 por 2 menos 1, esto sería 7, 4 por 1 menos 1 serían 3, 4, o sea 7 menos 3 siempre van a ser 4, y aquí cuando hacemos esta diferencia en el numerador siempre nos va a quedar el término a, 4. Entonces aquí vamos a tener 4 multiplicando a 1 partido de 2 al cuadrado. Cuando nos fijamos en el siguiente término, el que tiene 2 al cubo en el denominador, pues son estos dos términos los que hay que tener en cuenta. Y en este caso, si nos fijamos en la resta de numeradores, siempre va a ser también 4, porque tenemos 4 por 3, y aquí tenemos 4 por 2, en los dos casos restamos 1, la diferencia siempre va a ser 4. Entonces aquí vamos a aprovechar y vamos a poner ya 4 como factor común. Entonces, este 4 también va a multiplicar aquí a 1 partido de 2 al cubo. Y así vamos a ir haciendo con todos los términos. De forma que este término de 2 elevado a 4 iría con el siguiente término aquí que no escribimos, no podemos escribirlos todos, hasta este término de 2 elevado en el denominador que iría con el término anterior aquí que tampoco aparece. Entonces, esto iría sumando hasta el último término que sería el 1 partido de 2 elevado a n.
Y aquí nos quedaría el último término, este de aquí. Ese término no tendría ningún otro, o sea, este es el único que tiene 2 elevado a n más 1 en el denominador, por lo que este quedaría tal cual. Bien, aquí si nos fijamos, nosotros tenemos despejado un medio de S sub n, pero nosotros no estamos interesados en un medio de S sub n, nosotros estamos interesados en S sub n. Entonces, ¿cómo podemos despejar de S sub n? Simplemente multiplicando toda la expresión por 2. Entonces, aquí tenemos 4 por 1 menos 1, esto sería 3 medios multiplicado por 2, eso nos va a quedar 3. Multiplicamos 4 y ahora el 2 que estamos multiplicando aquí en el lado de la derecha entraría multiplicando a toda esta suma, toda la suma esta de 1 partido 2 cuadrado, 1 partido 2 cubo, todo así. Entonces, al multiplicar por 2, el efecto es que bajamos un término en el exponente. De forma que el resultado es este. Y el último término, pues quedaría también con un grado menos en el exponente. Aquí nos tenemos que fijar en que esta expresión que tenemos aquí se puede reescribir como el sumatorio desde k igual a 1 hasta n menos 1 de 1 partido de 2 elevado a k. O sea, eso es otra forma de escribir esa misma expresión. Bien, entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver, teniendo todo esto en cuenta, es decir, las expresiones se suben de que hemos calculado, pues nosotros sabemos que cualquier serie se puede escribir como el límite de la suma parcial en eso. Es decir, que aquí nos vamos a ir a otra página. Tendríamos el límite, cuando n tiende a infinito, de 3, 4, sumatorio, recordad que era en k, aquí tendríamos, bueno, este sería así, y aquí tendríamos 4n menos 1 partido de 2 elevado a n. Cuando aquí realizamos el límite, pues nos damos cuenta, obviamente, que a este 3 su expresión no depende de n, por lo tanto, ese queda igual. Más 4. Cuando nos fijamos en el sumatorio, vemos que el límite, tenemos que tener en cuenta que es un límite en n, y que la n solo aparece aquí en este sumatorio. Por tanto, al hacer n tender a infinito, ese sumatorio va a quedar así. Y por otro lado nos quedaría el límite del último término. Bien. El 3 se queda tal cual, 4, y esta serie es una serie geométrica de razón 1 medio. Y estas series se suman, ya sabemos, que es la razón partido de 1 menos la razón. La razón de 1 medio está entre menos 1 y 1, entonces esa serie suma y se puede calcular así. Y luego sería menos el límite. En este término, en este límite, sabemos que 2 elevado a n tiende a infinito muchísimo más rápido que 4 por n. Entonces, por órdenes de infinitud, sabemos que este límite
todo esto se va a 0. Por lo que nos quedaría esto. Entonces al final tendríamos 3 más 4 por 1 igual a 7. Y esta sería la suma de la serie.